Tele.tv. Hola amigos de La Hora Animal, hoy es lunes, son las 2 de la tarde como siempre, la hora de la comida. Ojalá que nos acompañen en este lindo programa que vamos a hacer el día de hoy, de un animalito que no hemos tocado nunca y que es muy curioso y muy bonito. Y para ello tenemos a nuestra médico veterinaria zootecnista, Laurita Martínez, que siempre nos hace favor de acompañarnos y nos viene a hablar de un animalito muy bonito y muy tierno como el día de hoy. Bienvenida Laurita, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Siempre es un gusto venir y platicarte de todos estos animalitos. Muchas gracias, Laurita. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un animalito que vemos y que quisiéramos abrazar y darle de comer, pero bueno, vamos a ver si es bueno o no, ¿verdad? Y es de la ardilla. Vamos a hablar de dos tipos de ardilla, que es la ardilla que vemos aquí en México, la común, que vemos en los arbolitos, ahí en Chapultepec o en las zonas boscosas. Y la otra es una ardilla que se llama Richardson. Y bueno, qué mejor que Laurita nos hable de ellas, ¿verdad, Laurita? Sí, muchas gracias. No, de nada. Pues mira, yo te quisiera preguntar, Laurita, ¿de dónde vienen estas ardillas? Bueno, las ardillas son roedores, son de las familias de los roedores. Prácticamente la ardilla mexicana, la que llegamos a ver todos, Sí. prácticamente es pues originaria, como su nombre lo indica, de México. Se le conoce también como ardilla gris o ardilla de vientre rojo. Ah, ok. Originalmente su distribución, pues justamente son los bosques, las zonas donde hay muchos árboles. Obviamente ahorita por la urbanización y demás, pues se han tenido que ir adaptando para la convivencia con el ser humano. Sí. Pero, por ejemplo, se han llegado a introducir ardillas donde no había y entonces se han hecho un problema, prácticamente casi una plaga. Ah, Esto es, por ejemplo, en los viveros de Coyoacán, sí. porque ahí pues como es prácticamente el centro de la ciudad no se encontraban, entonces no sé, alguien se le hizo buena idea introducir ardillas y pues ahorita pues realmente en esa zona en particular existe un problema de sobrepoblación. Wow. O sea que no es tan bueno que hagan esto, ¿verdad? Exactamente, sí, en México existen diferentes especies de ardillas, estamos hablando aproximadamente de 15, pero la que se encuentra más en la Ciudad de México es esta, la que todos conocemos, que baja ahí de los árboles y nos pide alimento. Sí. Esa es la que se le conoce como ardilla gris o de vientre rojo. Ah, ok. Sí, porque hay unas rojitas, ¿verdad? Muy curiosas. Sí, sí, la ardilla común que se conoce como ardilla roja prácticamente es europea, es otro tipo de ardilla. De Ah, hecho, es como más finita, las orejitas son como más puntiagudas. ah, Pero pues sí encontramos de varios tipos. Hay unas que son más chiquititas, como tipo color como un café claro, hasta con una rayita negra en medio del cuerpo. Esas están más en la zona del centro y norte del país, perdón. O sea, no es ajá. tanto de la Ciudad de México. Ah, ok. Pues yo, ¿qué crees? Que nunca me imaginé que hubiera una ardilla, obviamente no es de aquí, es una ardilla, no sé si la hayas visto, de la India, que tiene diferentes colores. Yo dije, ay, no, esta le pusieron ahí colores, no, pero es una ardilla muy rara y solamente Sí, está en la India. sí, bueno, es que también ya existe por el tipo dependiendo de las zonas, también puede existir ya consanguinidad y esto puede provocar coloraciones diversas en las ardillas. Por Ah, ejemplo, allá por el bosque de Aragón, sí. estamos hablando igual de la misma ardilla gris, pero se han encontrado ardillas de diferentes colores. Haz de cuenta como con manchas blancas o amarillas, que pues todas así cuando se empezaron a estudiar o a monitorear, pues decían como, ¿por qué? Si se supone que es la misma especie. Pues justamente en esa zona en particular, como no hay demasiada población o no se pueden desplazar tan fácil, pues obviamente empezaron a tener cruzas y se le conoce esto como una endogamia, que es cuando empiezan
a salir genes recesivos, genes que no son dominantes, pues por el tipo ya de cruza que se mantienen, y por eso ya las ardillas de allá, las que se pueden distinguir que son por el bosque de Aragón, Sí. pues se han encontrado con el gen recesivo leucístico. Esto es de que son las blanquitas que se les notan como, sí, de color blanco, como si fueran tipo albinas. No son albinas porque el albino es ausencia de color, pero más bien que son leucísticas, o sea, blancas, con manchas blancas o muy claritas. Ah, mira qué interesante. Y bueno, ahorita que estás hablando de los bosques, bueno, ¿cuál es su mejor hábitat para estos animalitos? Bueno, ellos prácticamente tienen un papel importante en la cadena trófica, justamente en cuanto a se consideran dispersores, ajá, de semillas, ya que justamente pues al ingerir diferentes tipos de semillas de cualquier tipo casi de árbol, pues obviamente igual al defecarlas también van dispersando esas semillas, lo que obviamente puede provocar la dispersión de los árboles, es decir, que accidentalmente, por así llamarlo, se siembran en otros lugares. Entonces, pues sí son prácticamente, tienen un papel muy importante en la cadena, al igual de que también son controladores de plagas al poder ingerir insectos, otro tipo de pequeños animalitos que puede ser contraproducente para los árboles, y ellos también son alimento justamente para otro tipo de depredadores, para halcones. Entonces prácticamente cumplen un papel importante en cuanto al equilibrio ecológico. Y la distribución, pues por lo mismo, es en este tipo de zonas boscosas. Las diferentes especies se pueden ubicar prácticamente en casi todos los lugares. O sea, desde zonas, muy áridas hasta demasiado boscosas, y hasta en las selvas se han llegado a encontrar donde son climas muy húmedos. De hecho, la ardilla en general, o sea, prácticamente existe en todo el mundo. O sea, la especie como ardilla existe en todo el mundo. Solamente no hay reportados originales, pues en lo que es en Australia y en las zonas más frías, pero pues esta especie en particular se reproduce en todo el mundo, porque Ah, es como que se adapta muy fácilmente a los diferentes tipos de clima. claro. Y por ejemplo, que nos mencionabas que estaban en los viveros, ¿ahí qué se puede hacer? Pues de hecho, en esa parte en particular, se consideran ya como parte de fauna silvestre nociva. Ajá, porque por lo mismo como existe sobrepoblación, pues también ya están empezando a lastimar a los árboles, o sea, ya no dejan que cumplan como su crecimiento, no los dejan crecer, empiezan también ya a haber peleas entre ellas. Y por ejemplo, algo muy importante que creo que la gente no conoce y debería de saberlo, es que sí pueden llegar a aportarnos enfermedades, ajá, a transmitirnos enfermedades, tanto tipo de bacterianas como parasitarias. Entonces, no es tampoco tan recomendable tener como demasiada cercanía e intentar agarrarlas o demás, porque pues sí nos pueden transmitir algunas enfermedades que sí nos pueden afectar. Entonces, lo ideal sería llevar como un control de plaga. En algunos casos, el más importante, el que se debe de hacer como control de plaga es no darles de comer. Ah, ok, Porque el perfecto. problema es de que si uno les da de comer, obviamente les facilitamos esa parte de que ya no tienen que ir a buscar y pues obviamente ya bien contentas, pues se siguen reproduciendo y siguen haciendo. Entonces, como el control más importante para este problema de fauna nociva, por así decirlo, es no ofrecerles de comer, que es lo que tenemos que evitar. Ajá, porque el problema de darles es que se reproducen más y más y más y más y más y más y entonces pues ya empiezan los problemas o agresiones, porque también pues les pierden el miedo al ser humano. Entonces, así como le pierden el miedo, pues no dudo que en algún momento también puedan llegar a atacarnos, de que si ya no nos tienen miedo, pues al rato pues ya está confianzudas, ¿no? Porque casi, casi me han contado que les roban ahí el cacahuate o el sándwich ya. Entonces, Sí, también eso es muy importante saberlo y pues tratar de evitarlo. así es. Fíjate que a una niña que yo conozco, que era compañera de mi hijo, no sé dónde la mordió una ardilla, pero bueno, eso fue Ujú. hace como 6 años y bueno, la tuvieron que vacunar contra la rabia a la niña. No sé, como roedor este animal, si todavía pueda transmitir la rabia. Bueno, teor,
Teóricamente sí lo pueden transmitir. Cualquier animal de sangre caliente, por así llamarlo, puede ser transmisión de la rabia. Nada más que aquí hay algunos detalles que tenemos que conocer. ¿A una ardilla le puede dar rabia? Sí, sí le puede dar rabia. La cuestión es que para que a una ardilla le dé rabia, tiene que ser mordido o agredido por otro animal con rabia y tendría que sobrevivir a ese ataque. O Sí. sea, cosa un poco complicada, ¿no? Porque si la agarra un perro o un gato, pues es muy fácil que no sobreviva. Ajá. Pero experimentalmente sí pueden llegar a presentar la rabia. Ahora, la presentación de rabia en los roedores es diferente a la presentación en carnívoros, como un perro, un gato o como un mapache, sobre todo porque el metabolismo de los roedores es muy acelerado. La rabia en general es una enfermedad que tiene varias presentaciones. Ajá. Prácticamente pues la afectación neurológica, lo de la hipersalivación. La cuestión es que en los roedores, cuando son infestados, por así llamarlo, cuando adquieren rabia, ellos desarrollan, su metabolismo es tan acelerado que de manera casi inmediata empiezan con los problemas neurológicos. Ajá, o sea, prácticamente ya no tanto la agresividad, sino más del tipo neurológico, y esto muchas veces le causa parálisis. Ajá, el cuerpo se paraliza. Entonces, no puedo decir imposible, porque siempre existe una posibilidad, pero ya cuando un animal a un roedor le da rabia, prácticamente se paraliza. Entonces, para que ese animal transmita la rabia, pues tiene que morder a alguien. Y obviamente como está paralizado, pues no, la mayoría se mueren porque pues no se pueden desplazar, no pueden comer, no pueden hacer otras cosas. Claro. Entonces, experimentalmente sí hay una probabilidad, sí existe esa probabilidad, pero pues ya llevándolo como que a la práctica, pues sí ya está un poco difícil, o sea, que nos pueda atacar una ardilla con rabia, pues no, prácticamente es mínima la probabilidad. Es más fácil que nos transmitan otros tipos de enfermedades, por Sí. ejemplo, como la leptospira, que esa es una enfermedad zoonótica bastante importante que pues sí nos puede causar varios problemas, por el contacto de la orina muchas veces de manera directa, porque pues cuando nos vamos y nos sentamos allá a los viveros, pues no sabemos si ya se orinó ahí la ardilla, ¿no? Entonces llegamos, nos sentamos en las banquitas, tocamos con nuestras manos, y si tenemos un elote, pues la boca, o sea, Wow. como que hay mayor riesgo, de otras enfermedades que pues sí nos pueden provocar otro tipo de daño, también de parásitos. Igual las ardillas, pues obviamente al estar subiendo y bajando de árbol y estar conviviendo con el ser humano, pues también pueden dejar parásitos ahí donde nosotros estamos. Entonces también es fácil ahí que nosotros podamos contraer ese tipo de enfermedades. Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, sí hay una posibilidad, es mínima, porque te digo, o sea, tendría que pasar todo esto para que, o Sí. sea, una ardilla realmente nos pueda, pues sí, transmitir la rabia. Es algo prácticamente muy difícil, pero pues aún así siempre hay que tener precauciones. Exacto, sí. A mí me llamó la atención que a esta niña pues la vacunaran así tan radical contra la rabia, ¿no? Pues Pobrecita. es que, sí, pues es que ahora sí que cualquier animal, que no sepamos el origen, pues ahora sí que se hace el tipo de vacunación. Sí, obviamente eso sí es como obligatorio cuando nos llega a morder un perro o un gato, porque realmente no sabemos el origen, a menos que si tenga propietario, pues tienen que comprobar que está vacunado, Claro. pero si no, pues no sabemos en dónde estuvo contacto, en dónde salió, igual pues por otros animales carnívoros como tipo mapaches, zorros, o sea, tampoco no sabemos pues dónde han andado, y pues más porque ahorita la cuestión en la urbanización pues conviven casi de una manera directa con los perros y los gatos, ¿no? Así, Entonces hay que tener como mucha precaución en esa parte. sí, porque antes, bueno, pues estaban más alejadas de nosotros, ¿no? Pero ahora ya cada día están más cerca, ¿no? Sí, pues ya hasta ahorita que hemos estado en esta época, que hemos estado prácticamente en cautiverio nosotros, que no hemos podido salir, pues sí me han tocado así decir que, pues así saliendo de sus casas, sobre todo los que viven en zonas que hay bosque y demás, que pues ven casi casi a Tlacuache pasar, al Cacomixle también, que ahorita andan paseándose, casi ellos son por los que andan en la ciudad. Ándale, ya se apropiaron. Ah, Exactamente. pues la ardilla es un animalito muy tierno, ¿no? Lo ves, su carita, su pelito, eh, Sí, su yo creo que ese colita. también es.
Ajá, es otra parte, porque la gente, pues, obviamente al verlos, pues sí les da como la curiosidad de quererlos justamente acariciar o de pensar que son muy amables. De hecho, la ardilla que tienes ahí atrás, pues esa idea, ¿no? Así de que todas son, pues sí, que todos crecimos viendo casi casi a Chip y Dale y entonces es como de, ay, sí, son así gorditas, esponjositas, bien bonitas, pero pues no, fíjate que tienen un carácter muy particular. Ah, La ardilla, la alimentación son omnívoras. Esto significa que comen tanto proteína de origen animal como vegetal. Ajá, entonces para hacer eso pues tienen que buscar alimento y cazar su alimento. Entonces obviamente pues sí son de un carácter complicado, no son tan fáciles de manipular, ajá, porque aparte, pues, la biología que ellos tienen, pues obviamente es estar, subir, bajar, trepar. Entonces, no es tan fácil llegar a una manipulación, porque pues yo lo puedo agarrar, pero pues se puede voltear, me muerde y me brinca por la cabeza. O sea, claro. sí es algo complicado. Fíjate que justamente tengo unos clientes, unos propietarios que adoptaron justamente 3 ardillas. Ah, Creo que se encontraron 2 ahí en su jardín o algo así. Creo que tenían un nido, pero el nido se cayó y la mamá se fue y les dejó ahí las 2 ardillas y pues las adoptaron. Y pues ya me las llevaron a consulta y ya me dijeron que les tenía que dar y ya les dije más o menos lo que podría ayudarle, porque pues obviamente no existe alimento especializado de leche para ardilla ni nada de eso. Entonces tenemos que hacer como que hay una combinación de muchas cosas y el punto es que, pues, al principio, pues, sí, no tienen dientes y son bebés, pues, todos los animales bebés son muy bonitos, de verdad, son muy manipulables y son muy fáciles. Pero, pues, sí les mencioné, oigan, va a llegar una etapa en la que van a empezar a, a crecer, entran a la madurez sexual y las ardillas, a pesar de que son animalitos que son gregarios, es decir, como que sí viven en comunidades, sí. pues son territoriales, porque no sé si te has dado cuenta que luego hasta literal en Chapultepec o en donde quieras, estás hasta viendo cómo se pelean las ardillas, que porque una se pasa al árbol de acá y las otras ya la están corriendo y entonces pasa exactamente lo mismo aunque estén en cautiverio. Entonces yo les dije, tengan cuidado porque pues si llega una etapa en la que pues ya adulto, pues cada quien busca su territorio, a pesar de que al final adoptaron otra y literal a cada uno le compraron su jaula, Ah, pero se peleaban, o sea, y sí, de ahí la señora, pobre señora, una vez me llegó con el dedo suturado, que porque le había abierto la ardilla y tuvo que ir al hospital y se lo tuvieron que coser. Y entonces yo así como que les dije, oigan, ¿se acuerdan? Dice, no, sí, doctora, estamos conscientes, dice, de lo que usted nos dijo y nosotros sabemos que no son animales domésticos, no son animales claro. para tenerlos, pues sí, o sea, en una jaula. Digo, ellos tenían su jaula donde dormían, pero pues de manera esporádica lo sacaban y ya salían al árbol que ellos tenían, pero pues aún así decían que pues sí, o sea, no era para cualquier persona y no cualquiera va a poder manejarlo y sobre todo aguantar por ese tipo de situación, o sea, saber que se pelean entre ellos o hasta ellos mismos Y que pueden luego ser uno, agredidos. claro, y uno Uh-huh. no sabe qué hacer para separarlos, ¿no? Es difícil, Exactamente, porque pues ¿no? hasta es contraproducente, porque los dientes, al igual que los roedores, pues tienen los incisivos superiores e inferiores que están hechos para arrancar cortezas, para romper una nuez. Si pueden Claro. romper una nuez, ¿qué nos pueden hacer a nuestras manos o algo? O sea, sí, no, o sea, estamos Nuestros acabados. dedos no es nada, ¿no? Exactamente, entonces que parar una pelea de ardillas, no, pues es como el suicidio para nosotros, o Así sea, es. acabar bastante lastimados. Entonces, digo, la ventaja que ellos es que justamente fueron muy conscientes de todo esto. Al final, pues ya me llevaron al macho a castrar por lo mismo, porque, o sea, realmente sí era como demasiado agresivo, porque era el macho y 2 hembras. Wow. Y tuvieron que cazar al macho porque el macho era como que el más dominante de, pues sí, pues en las 2 hembras, pues era el que quería dirigir. Y como era un matrimonio, pues ahora sí que no podía haber 2 hombres casi casi en la casa, ¿no? Entonces, pues me lo llevaron para castrarlo. Y afortunadamente creo que ahorita ya la van llevando. O sea, ahorita sí. Ya dicen que las ardillas se las pasan más afuera que en la jaula, porque, o sea, ellos le dan opción de salir y entrar, ¿no? Claro. Dicen que luego ya se quedan a dormir afuera y demás, o sea, y que están conscientes de eso, de que realmente, pues no, o sea, sabían que no podían tenerla siempre adentro por, pues,
el tipo de manejo que requieren, que es complicado, o sea, no cualquier persona realmente lo podría lograr. Claro. ¿Y cómo es la comunicación entre estos animalitos? Bueno, pues sí pueden llegar a tener varios tipos de vocalizaciones. Ajá. Aquí pues hay que saber, bueno, pues digo, los que tienen que convivir directamente con ellos se dan cuenta. Ajá. Todo eso es a través del tiempo, que nos damos cuenta cuando hacen un ruido en particular, por qué motivo lo están haciendo. Ajá, si es porque están enojados o porque en ese momento estaba, no sé, en su madriguera y nos acercamos y ahí hizo un chasqueo con los dientes. O Claro. sea, si nos acercamos, obviamente tal vez ese chasquido lo está haciendo como tipo de amenaza, como de que no quiere que te estés acercando porque pues ella está obviamente en su lugar seguro. Claro. Ajá. Pero sí, sí pueden llegar a tener varios tipos de comunicaciones. Son varios sonidos los que pueden llegar a realizar, pero prácticamente lo hacen más entre ellos, no tanto como en el ser humano. Claro. Pues en el ser humano creo que hasta el sonido particular que tiene la mayoría de los roedores es como el castañeo de los dientes, la mayoría lo hace, y eso puede significar como tipo amenaza, como no me gusta, aléjate, ajá, o vaste para atrás, o Claro. hasta de que ya están molestos, o sea, de que ya no tardan 2 o 3 en morderte o en huir, pero Sí. pues no sabemos cuál de las dos puede hacer, ¿no? Pero sí pueden Claro. llegar a tener ahí algún tipo de comunicación. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿cómo se portan en el tiempo de celo? Pues sí pueden llegar a ser bastante territoriales, sobre todo porque en vida libre las ardillas están hechas prácticamente por comunidades donde domina casi siempre un macho y se conforman, bueno, las comunidades se conforman por 1 o 2 machos y varias hembras. Ah, ¿Ah? Entonces, pues obviamente en la época de celo, pues ahora sí que el macho cuida de sus hembras, de que justamente no se vayan a parear o de que no se acerque otro a sus hembras. Entonces sí pueden llegar a ser bastante territoriales. Nuevamente, pues los dientes prácticamente es como su arma, ajá, donde pueden llegar a lastimar bastante severo al contrincante o literal hasta matarlo. De hecho, si llegan a ver ahí justamente el problema que se desarrolla ahí como ya mencionamos, ahí en viveros, que es la sobrepoblación y la agresión entre las ardillas, si ponen atención y las pueden llegar a alcanzar a ver, van a encontrar alguna que otra ardilla sin cola, sin orejas, o sea, de que yo creo que, ajá, se agredieron bastante, que pues, se llegan hasta arrancar prácticamente extremidades. claro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esa época. En teoría, la época de celo la hacen todo el año, o sea, todo el año se pueden reproducir, pero es más común en primavera y verano, Ah, ok. para que justamente las crías pues nazcan cuando hay como mayor abundancia de alimento. Ese también es otro dato importante en este tipo de animalitos, que cuando no tienen la oportunidad o cuando saben que hay poco alimento disponible, no se reproducen porque saben que no van a poder sobrevivir las crías. Ah, mira, qué Entonces, se interesante. esperan al momento de que saben que si hay como demasiado alimento o que no hay presencia de demasiados depredadores en ese momento y entonces se reproducen. Ah, muy bien. ¿Y Uh-huh. cuántas crías pueden tener? La gestación puede durar hasta 45 días y pueden llegar a tener de 2 a 6. Ah, mira, pues no son poquitas. Pues no, exactamente. Entonces imagínate si alimentas a una, pues mínimo 2 de ahí van a salir. Claro. Y de esas 2 si alimentas mínimo, mínimo, o sea, porque te digo, pueden llegar hasta 4 o 6. Sí, pues sí. Entonces, pues sí, sí se llegan a reproducir bastante, o sea, sí son bastante prolíficas. Claro. Y bueno, estos animalitos no están en peligro de extinción, ¿verdad? No, 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 no. La que vive en la Ciudad de México, no. Al Ah, contrario, es como mencionamos, eh, ya está dentro de la categoría de fauna nociva. ah, Ajá, pero existen otras ardillas del norte del país que en algunas sí están ligeramente, no están en peligro de extinción, pero están como en una, digamos, inestables, o sea que puede faltar muy poquito si las siguen cazando
O más que la caza, es más por una cuestión de eliminar, pues obviamente su hábitat. Ajá, el estar con eso de la urbanización, pues retiran árboles y pues eso ya se les caen, les retiran sus casas, entonces no tienen a dónde ir, van y pelean un árbol que ya está ocupado, entonces se pelean, entonces más que nada es en esa parte, porque el desplazamiento de su hábitat. Ajá, pero la que estamos hablando ahorita, la que es la ardilla gris, esa no está considerada en peligro de extinción. Ah, qué bueno. Oye, Laurita, ¿y este tipo de ardillas hibernan? Um, sí, sí tienen como esa parte. Las de aquí no, porque no contamos con esos cambios tan bruscos de temperatura, pero por ejemplo en el norte de la ciudad donde pues sí hay nieve y la temperatura desciende demasiado, sí pueden llegar a tener por un proceso de hibernación o estivación. Ah, La estivación es igual, es como la disminución en cuanto al metabolismo. O sea, están relativamente conscientes, pero usando como que el mínimo de energía para cualquier cosita que necesitan correr o huir, pues ya es suficiente para que se puedan desplazar. ah, ¿Ok? Pero eso lo hacen solamente las ardillas que viven como en zonas donde pues sí los ambientes son muy drásticos, ajá, donde claro, desciende demasiado la temperatura. Por ejemplo, en ardillas de Europa, donde el invierno pues dura 6, 8 meses, pues sí pueden llegar a hibernar hasta 6, 8 meses. claro. Ajá, pero ahora sí que eso depende de la ubicación geográfica. Ah, Aquí en la Ciudad de México no hibernan, pero pues obviamente sí tienen ese tipo de conductas porque igual disminuye la disponibilidad de alimento, entonces pues tienen que recolectarlo, es cuando empiezan a recolectar todo el alimento, las semillas y los guardan para que pues obviamente en su guarida o en su casita pues tengan alimento suficiente para poder sobrevivir de aquí hasta que el clima lo permita y puedan volver a salir. claro. Oye, ¿y estas ardillas están acostumbradas a vivir en familia o son aisladas? No, sí llegan a vivir en comunidades, en grupos, pero de igual manera, o sea, son grupos establecidos. O sea, no cualquiera puede ir y, ay, yo quiero ser parte de esta familia, no. O sea, sí marcan una jerarquía, o sea, sí marcan quién es el que dominante y quiénes son los subordinados. Entonces, Ah, cuando un animal quiere llegar a tomar el control, pues obviamente tiene que pelear contra el líder, por así decirlo, que prácticamente, como menciono, es el macho. Los machos son los líderes, los que las comunidades se forman prácticamente de uno o dos machos y de varias hembras. Ajá, ah, entonces sí son gregarias. Digo, también se han encontrado en donde hay menor población de ardillas, ardillas solitarias. Solitarias en el sentido de que no andan con las demás, o sea, cada quien como que tiene su ubicación, su casita, pero o sea, hay varias. Ajá, o sea, no es nada más la ardilla solita, o sea, sí, tal vez ella pues no ha encontrado como su comunidad, pero pues están como viviendo todos como tipo departamentos, por así decirlo. O sea, todos en un edificio, pero cada quien pues, en su casita. Ajá, juntos pero hay, pero no revueltos. exactamente, pero hay otros que sí son ya como tipo familias, Ah, pero la mayoría sí son de conductas gregarias, o sea, sí son como de estar así como con varios. ok. ¿Y cuántos años viven estos animalitos? Bueno, en cautiverio se han reportado que pueden llegar a vivir hasta 15 años Ah, en cautiverio. Obviamente en vida libre pues viven mucho menos por la cuestión de la presencia de depredadores y de enfermedades. sí. Uh-huh. Por eso a partir de los 5 o 6 meses ya son maduros sexualmente y se pueden empezar a reproducir, Ah, como la mayoría de los roedores que son precoces, porque pues como la vida va rápido para ellos, luego, o sea, 5 o 6 meses, pues ya son maduros sexualmente y ya se pueden empezar a reproducir. Entonces, claro. en vida libre, pues no alcanzan a vivir tanto tiempo. En Ah, cautiverio sí, porque obviamente evitamos los factores de estrés, de falta de alimento, de presencia de depredadores y pues por eso llegan a vivir más. claro. ¿Podríamos decir que en la ardilla alguna enfermedad o factor malo para ellas puede ser la obesidad? En cautiverio sí, bueno, y ahorita actualmente en vida libre, en las de Coyoacán también, sí, en efecto, es como de los padecimientos más comunes que se tienen, porque
Pues la actividad de la ardilla en general, pues es andar de arriba a abajo en busca justamente de alimento. Sí. Ajá, de arriba para abajo. Ellos tienen como dos temporadas en el día que son más activas, que es el amanecer, casi casi cuando sale el sol, entre las 6 y 8, y antes de que oscurezca es cuando más activas son. Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues sí salen, buscan alimento, entonces, pues hemos visto los árboles, cómo brincan de un árbol a otro, cómo se desplazan. Entonces, todo eso es una actividad física que pues obviamente con la alimentación necesaria pues no tienen ese tipo de problemas. El problema es que en cautiverio o en zonas donde hay demasiadas ardillas que no se pueden desplazar o que les damos nosotros el alimento muy fácilmente, pues obviamente ya no tienen la necesidad de salir a buscarlo, ya no tienen la necesidad de ir a correr, porque pues ahorita van a venir estos que están comiendo un tamal y me van a dar, ¿no? Entonces, pues ya no tienen la necesidad de moverse, de ir a buscar, y sí es un problema importante de obesidad, en el cual, pues nuevamente, el problema de la obesidad, como en la mayoría de los seres vivos, puede provocar una insuficiencia hepática, desarrollo de hígado graso, o simplemente también los hace más vulnerables a los depredadores, porque ya no pueden correr ni desplazarse tan fácil, tan rápido. Claro. Pero sí es un problema importante. Ah, ok, muy bien. Yo te quisiera hacer una pregunta. Bueno, es de las ardillas, pero es ajena a esto. Ya ves que hay ardillas que vuelan, voladoras. Ajá. ¿Esta ardilla podría ser un híbrido de un murciélago y una ardilla o es un tipo de ardilla? No, es un tipo de ardilla. Ah, Es otro tipo, es otra especie, es una ardilla. ah, Se le llaman voladoras por la forma de que tienen como una membrana, como un tipo de extensión de piel de la manita hasta la patita, pero es prácticamente es piel laxa, como si fuera piel estirada. Y realmente no vuelan como tal, sino planean. Entonces llegan a planear, prácticamente esto lo hacen para desplazarse de un árbol a otro o de la punta del árbol a uno más bajito. Entonces lo que hacen justamente es estirar sus patitas y pues ya eso les da obviamente como un poquito de proyección a la hora de aventarse y poder caer pues con exactitud, no azotar, ok. literal. Pero sí, no, o sea, es una especie de ardilla en particular. Sí. Hay que tener cuidado justamente con lo de la especie, porque luego se confunden, por ejemplo, creo que en algún momento ya hablaron en tu programa del petauro del azúcar o del sugar glider, Así es. y a ese se le llega a confundir con ardilla, que no tiene nada que ver con una ardilla. Ese es un marsupial, que son originarios de Australia, no son roedores, o sea, nada que ver. Okay. Pero las ardillas voladoras, pues realmente lo que hacen es planear. Y ellas, pues sí es justamente su actividad, es como que se desplazan. Ellas por lo mismo viven como en los puntos más altos de los árboles, Sí. por el tipo de conducta que manejan, pero es otra especie de ardilla. No es la ardilla que nosotros vemos en la Ciudad de México. Y aún así, o sea, si ponemos atención a las ardillas que existen aquí, pues podemos ver los brincos que realizan y pues sí son brincos Sí. de gran altura, o sea, no cualquiera, yo creo que cualquier rodador lo puede hacer. Considerables. Exactamente, por lo mismo de su cuerpo, como pueden llegar a desplazarse en 4 o en 2 patas, pues yo creo que eso los hace muy fácil a la hora de poder huir y desplazarse y de brincar y de volar. Claro. Y también, bueno, hay otro tipo de ardilla que se llama Richardson, ¿verdad? Así es, esa ardilla es un roedor. Es como la que vemos en la pantalla. Así es, esta justamente pertenece a la familia de las ardillas terrestres, porque la mayoría de las ardillas que conocemos son arborícolas. Okay. La ardilla de Richardson es más terrestre, o sea, se la pasa en la tierra, no en los árboles. Esta ardilla de Richardson es originaria del norte de América, de Estados Unidos y de Canadá. A veces se confunde con el perrito de la pradera. Son muy parecidos. El perrito de la pradera es un roedor justamente
también es que proviene del norte de México. Sí. Y son prácticamente iguales. O sea, la única diferencia real es que la ardilla de Richardson es más chiquita y un poquito más clara de color. Ah, ok. Pero prácticamente comparten casi el mismo comportamiento y la misma alimentación. Sí. Se le llama ardilla porque pues es parte de la familia de las ardillas, pero son ardillas terrestres. Y al perrito de la pradera se le llama perrito de la pradera por el tipo de sonido que hace para comunicarse, que es como si hicieran un ladrido. Sí. Que no Eso, tiene nada que ver con los perros. pero Pero se le llama perrito de la pradera por el tipo de vocalización que ellos realizan. claro. Y la ardilla de Richardson, pues esa tiene un poquito menos de longevidad. Es Sí. como igual el perrito de la pradera, nada más que en chiquito. De hecho, en algunas partes le llaman al perrito de la pradera miniatura, Ah. Oye, pero es una ardilla de Richardson. pero esos perritos de la pradera tienen las uñas más grandes, ¿no? Exactamente, como son terrestres, estas dos especies, tanto la ardilla de Richardson como el perrito de la pradera, pues ellos viven prácticamente en madrigueras. Entonces, lo que hacen es excavar. Ah, Adentro de la tierra, pues van formando como sus habitaciones, sus cámaras. sí. Eso es muy, fíjate que es algo muy, muy importante y es como muy interesante. Tienen como una cámara para cada cosa. O sea, no es como una madriguera en general, Ah, sino la habitación donde se duermen, ajá. la habitación donde hacen del baño, Ay, qué la chistoso. habitación, la Como habitación donde nosotros, ¿no? Tienen su casa ándale, completa. algo así. Que hacen como sus cámaras donde, pues, donde las mamás tienen a las crías. Ah, Entonces, las uñas justamente lo que hacen, pues, es ayudarles a excavar, porque esas son más excavadoras, son de estar más debajo de la tierra, no en los árboles. claro. Y por lo mismo, pues, no tienen cola larga. Las ardillas presentan cola larga, pues, porque en parte les ayuda para el equilibrio, para poder caminar, pues, sobre todo nosotros los hemos visto sobre cables súper delgaditos y que pues obviamente no se puedan caer, Sí, ramas de árboles muy delgaditas. La claro. cola en las ardillas tiene una función de equilibrio y como las terrestres pues se la pasan en la tierra, pues ahí no tienen que equilibrarse, entonces por eso pues no tienen cola o es apenas perceptible, Claro. porque es otro tipo de funcionamiento el que ellos requieren y por eso ellos cuentan con uñas más largas. Ah, ok. Y su pelaje, bueno, de las otras ardillas es muy bonito y estas tienen el pelo chiquito, ¿no? Pequeño. Ajá, exacto. Es chiquito y de color claro para que justamente se puedan confundir con la tierra o la arena Mira, qué de los bien. depredadores. Claro. Oye, pero por ejemplo, los perritos de la pradera no es como un animal doméstico, ¿verdad? No, tampoco, o sea, tampoco existen ya criaderos en Estados Unidos donde se puede manejar, sobre todo porque, bueno, también esa es otra parte importante. El perrito de la pradera en México sí es un animal que está en peligro de extinción. Ajá. Esto por la cuestión nuevamente del desplazamiento del ganado, entonces existen muy pocos ejemplares, de hecho existen actualmente programas para la liberación y que otra vez se pueda, pues obviamente aumentar la población. Hay el perrito de la pradera que se comercializa de manera legal como animal de compañía, es originario de Estados Unidos porque ese es otro tipo subespecie, o sea, también es perrito de la pradera, pero es el americano, por así llamarlo. Ah, ok. Y ese como, pues obviamente ellos sí tienen sus zonas bien establecidas de reserva, pues no están en peligro de extinción. Claro. Y ya existe actualmente de esa especie una crianza en cautiverio. Entonces, ese en particular sí se puede tener como animal de compañía, el mexicano no, porque el mexicano está en peligro de extinción. Sí. Ajá. Y aún así, pues nuevamente es igual que una ardilla, la diferencia es que no te brinca la cara tan fácilmente, pero es un poquito más grande que la ardilla y nuevamente sus dientes hacen muchísimo daño. También son muy territoriales, se vuelven muy agresivos en época de celo. Entonces, lo ideal también en estos casos es, si van a mantener unos, es la esterilización, porque sí se ponen bastante agresivos, sí desconocen. O sea, eso sí nos ha Sí, tocado ver que sí desconocen. sí, y por ejemplo, si tú tienes uno en casa, bueno, lo que yo he podido ver es que quieren a una persona, pero a las demás como que no las quieren.
Ajá, poco, sí. como tú bien Sí, dices, agresivo, ¿no? Solamente con esa persona es con quien están bien. sí, pues igual forman su comunidad o su familia, por así decirlo. Y la persona con la que más conviven o están, pues es parte de su comunidad, pero ya los demás no Claro. lo son. Bueno, pues Entonces, estos los podemos ir a ver allá al zoológico de Chapultepec, ahí hay varios. sí, y en el de Aragón también, creo que en el de Aragón también hay ahí perrito de la pradera. Sí, 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 están sí. muy bonitas. Esos sí los pueden ir a ver. Ah, ok. Sí, y como nuevamente pues viven en comunidades, esos también igual en cautiverio, no pueden estar los ejemplares solos, ellos sí se deprimen con mucha facilidad. Ujú. Mira. Entonces, sí necesitan mínimo una pareja o tres Sí. para que puedan vivir a gusto o sin estrés, Ah, ok, porque uno solito no, se deprime demasiado y no le va muy bien. claro. Oye, ¿y este tipo de ardilla de Richardson la podemos encontrar en todo el mundo o en algunas zonas? No, como te mencioné, son originarias del norte de América, son más en Estados Unidos y en Canadá, y como últimamente ha tenido como una popularidad por el tipo de manejo. Como son más chiquitas que el perrito de la pradera, es un poquito, por así decirlo, más sencillo el mantenimiento, porque, por ejemplo, para un perrito de la pradera que puede llegar a pesar hasta 600 gramos y es como pues, de este tamaño, Sí, pues si lo queremos tener, sí necesitamos un espacio bastante amplio. Y claro, como mínimo van a ser 2 o 3 ejemplares, pues sí hay que considerar el espacio a ofrecerles. exacto. La tía de Richardson es más chiquita. Ajá. Entonces, tal vez por eso ahorita ha sido como tan popular como animal de compañía, porque no necesita tal vez tanto espacio como un perrito de la pradera. Claro. Tal vez una jaula, pues que podemos conseguir en una tienda de mascota de varios niveles, pues puede ayudar para una pareja de ardillas de Richardson. Claro. Aparte de que, pues ellos sí viven un poquito menos. La ardilla de Richardson tiene una longevidad de 5 a 7 años. Ah, ok. Ya no vive mucho. El perrito de la pradera, pues esos pueden llegar a vivir hasta 10 años. Ah, Uh-huh. ok. Y por Entonces, ejemplo, básicamente es por esas características que se ha hecho tan popular. claro. Y por ejemplo, estas ardillas, si las tenemos en casa, ¿qué podemos darles de comer? Bueno, en vida libre, obviamente como conviven en zonas áridas, ajá, o donde casi no hay nada de vegetación, pues se alimentan más a base de pastos o henos secos. Aparte de que a la mayoría, al igual que varios roedores y hasta los conejos, su sistema de digestión es a través de la fermentación. Entonces, esto significa que no digieren azúcares ni carbohidratos. Y al no poderlos digerir, esto implica que cuando los llegan a consumir, lo único que va a pasar es que se van a almacenar en el sistema digestivo en forma de gas. Esto obviamente puede provocar dolor y cólicos porque lamentablemente estos animalitos no tienen la capacidad de vomitar por la forma y el tamaño del estómago. Ah, Entonces es contraproducente alimentarlos, pues obviamente de alimentos altos en carbohidratos. sí, Entonces la base de este tipo de animalitos, perdón, en alimentos en cuanto a perrito de la pradera y ardilla de Richardson, es a base de la fibra. ah, Ujú, que es casi, casi lo único que van a tener que comer. sí. La podemos ofrecer nosotros en casa, en ofrecer el heno pasto Timothy, que es el mismo que se le ofrece a los cuyos y a los conejos. Ah, sí, Ajá, paja de avena, sí. hojas de lote, o sea, todo ese tipo de alimentos enificados se les pueden ofrecer. Y ya como un complemento, un premio, de vez en cuando podemos ofrecer un poco de vegetal, ajá, una mezcla de vegetales como una ensalada mínima, pero igual en menor cantidad, porque Ah, pues los vegetales tienen mucha agua. sí, Si están acostumbrados, pues también podemos tener problemas digestivos. claro. Y bueno, también ayuda bastante hay que ayudar, bueno, aparte de que les ayuda la fibra al desgaste dental, pues también hay que ayudarles a que también puedan desgastar los incisivos. Y esto lo podemos hacer, actualmente ya existe en el mercado de alimento especializado para roedor, que son los famosos cubitos, Ah, que ya es un alimento el cual ya está balanceado. Entonces, ese también les puede ayudar sobre todo al desgaste de los incisivos. Al igual que obviamente el poder ofrecerles cosas para que puedan roer, pues son roedores, tienen que roer, es su naturaleza. Pues claro. si no queremos que destruyan nuestra mesa o nuestra sala de madera, pues hay que ofrecerles actividades, juegos para que Sí. destruyan.
Ajá, que en este caso, pues ya afortunadamente igual ya venden juguetes para roedores, que son los cubitos de madera, o los podemos hacer en casa con cajas de cartón, o sea, todo eso, pues podemos ir ideando varias actividades para ellos. Así es. Oye, Laurita, ¿estos animales tienen algún control para su venta o se pueden comprar en cualquier lado? ¿Tú qué nos recomiendas? No, sí, lo ideal es que pues siempre, si queremos adquirir alguno de estos tipos, digo, en México creo que ahorita no ha sido tan popular. La mayoría que se adquieren, si aquí llegan a ver en México, es más porque son importados. Ajá, o sea, como menciono, aquí en la ardilla de Richardson y el perrito de la pradera se comercializan en Estados Unidos y en Canadá. Ajá, porque ahí sí tiene un control. Aquí en México no hay, me parece, o digo, tendría que investigar bien, que todavía no existe realmente como un criadero. Ajá, y pues al igual que en cualquier otro tipo de mascotas, checar la legalidad, que sea un establecimiento prácticamente de confianza, que tenga pues el número de comercializadora, el permiso, sobre todo, si me van a traer un animal, pues obviamente tiene que pasar por aduanas, Semarnat, todo esto lleva un registro, un permiso, checar que todo esté en orden, ¿no? Claro, O así sea que es no nada más así como ahorita que hay que tratar de evitar las famosas ventas en internet, ahorita por Facebook o hasta por WhatsApp, de que te entrego en el metro. ajá, O sea, si te entregan en el metro es obviamente que nada es legal ahí. O sea, nada es legal cuando te entregan en el metro. claro. Y no está garantizado también, ¿no? Exactamente. No sabemos ni el origen ni nada. Y hasta podemos traer o adquirir un problema, ¿no? Más de lo que queremos. Entonces, lo ideal es siempre primero verificar bien, qué tipo de animalito es. Ah, esa es Ramona. Ah, mira, Ramona. Hola, Ramona. Oye, Pues sí, Laurita, y perdón. no, ¿y cada cuándo debemos de llevar nuestro animalito a revisión, nuestra mascota de compañía? Sí, bueno, igual que la mayoría de todos los demás animalitos y roedores, como son presas por naturaleza, van a ocultar signos de enfermedad lo más que se pueda, porque así es su naturaleza, así es su instinto. Ajá. Aunque les duela el ojo, aunque tengan un diente fracturado, un dedo fracturado, ellos siguen haciendo su actividad normal. Claro, Entonces, lo ideal es llevarlos al veterinario mínimo cada 4 o 6 meses ok, para que el veterinario pueda detectar un problema a tiempo y que no nos demos cuenta nosotros ya cuando tal vez sea demasiado tarde. exacto. Entonces, siempre es importante llevarlo al veterinario, aunque lo veamos en perfectas condiciones, porque el veterinario puede detectar cuando ya está en un cuadro de obesidad, que también eso es muy común, porque luego uno le dice, ay, está pasado, ay, pero yo lo veo muy feliz. Pues sí, él está feliz, todos comiendo de todos somos felices, pero no significa que sea sano. Así es. Entonces, también podemos detectar el sobrecrecimiento dental, que es uno de los problemas también más comunes que presentan ellos, que no desgastan bien sus dientes porque no tienen la alimentación correcta. Entonces, todo esto, lo ideal es siempre llevarlo con un veterinario. Y Claro, por eso también es un punto muy importante que antes de adquirir estos animales tengamos ya el contacto de un veterinario especialista. exactamente. Nada de que pues ya lo tengo y ahora, oigan, pues ahora ¿dónde lo puedo llevar? En caso, no, 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 no. O sea, si nos vamos a ser responsables, hay que sernos responsables desde el origen. Ajá, o sea, si yo quiero tener uno de estos animales, ok, veo dónde lo puedo conseguir de manera legal, pero también puedo ir buscando un contacto de un veterinario para que me lo revise y para cualquier cosa, duda, urgencia que tenga, pues yo ya tenga el contacto de manera directa y no estar buscando a la mera hora, ¿no? Y Así es. eso pues en todos los animales, o sea, siempre se recomienda en cualquier tipo de adquisición de estos animalitos. Claro, pues Laurita, se nos acaba el tiempo, pero por favor, ¿nos puedes dejar tus datos para que te puedan contactar? Claro que sí, trabajo yo en el hospital veterinario, el Exotic Pet Medical Center. Así nos pueden encontrar en Facebook como Exotic Pet Medical Center. En Instagram y en Twitter estamos como Criadero de Hurones. Ah, ok, perfecto, Laurita. Pues creo que hoy aprendimos mucho acerca de este animalito de las ardillas, que como tú bien dijiste, pues lo vemos en todos lados aquí en nuestra ciudad. Y pues te quiero agradecer mucho tu tiempo y bueno, a nuestros amigos también el habernos
visto el día de hoy y bueno, que pasen una bonita tarde, cuídense mucho, recuerden, quédense en casa y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. No, de qué, gracias a ti, Sofía, por la invitación. No, Hasta de luego. qué. Que tengan buen día, amigos, cuídense mucho, hasta pronto. Gracias. Hola amigos de La Hora Animal, hoy es lunes, son las 2 de la tarde, como siempre, la hora de la comida. Ojalá que nos acompañen en este lindo programa que vamos a hacer el día de hoy, de un animalito que no hemos tocado nunca y que es muy curioso y muy bonito. Y para ello tenemos a nuestra médico veterinaria zootecnista, Laurita Martínez, que siempre nos hace el favor de acompañarnos y nos viene a hablar de un animalito muy bonito y muy tierno como el día de hoy. Bienvenida, Laurita, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Siempre es un gusto venir y platicarte de todos estos animalitos. Muchas gracias, Laurita. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un animalito que vemos y que quisiéramos abrazar y darle de comer, pero bueno, vamos a ver si es bueno o no, ¿verdad? Y es de la ardilla. Vamos a hablar de dos tipos de ardilla, que es la ardilla que vemos aquí en México, la común, que vemos en los arbolitos, ahí en Chapultepec o en las zonas boscosas. Y la otra es una ardilla que se llama Richardson. Y bueno, qué mejor que Laurita nos hable de ellas, ¿verdad, Laurita? Sí, muchas gracias. No, de nada. Pues mira, yo te quisiera preguntar, Laurita, ¿de dónde vienen estas ardillas? Bueno, las ardillas son roedores, ajá, son de las familias de los roedores. Prácticamente la ardilla mexicana, la que llegamos a ver todos, Sí. prácticamente es pues originaria, como su nombre lo indica, de México. Se le conoce también como ardilla gris o ardilla de vientre rojo. Ah, ok. Originalmente su distribución, pues justamente son los bosques, las zonas donde hay muchos árboles. Obviamente ahorita por la urbanización y demás, pues se han... Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.